Hola, alma querida. Que la paz toque este corazón en este instante, porque lo que está a punto de escuchar no es una simple curiosidad sobre la muerte, sino una revelación capaz de cambiar la forma en que entiende la vida, la conciencia y el destino del espíritu. Hay una idea que a muchos les resulta incómoda, incluso perturbadora. Algunas personas mueren y no perciben de inmediato que han muerto. Y lo más impactante no es solo eso, sino comprender por qué ocurre. Casi todo el mundo fue educado para imaginar la muerte como una especie de despertar automático, como si bastara dejar el cuerpo para que el alma, de pronto, lo entendiera todo, lo viera todo y lo aceptara todo con claridad. Pero Allan Kardec presenta algo mucho más profundo y también mucho más serio. El desencarne no transforma mágicamente la conciencia. El espíritu sigue siendo, en gran medida, aquello que cultivó dentro de sí. Dicho de otro modo, la muerte no cambia instantáneamente al alma, apenas la coloca frente a la verdad que ya venía preparando, aunque no lo supiera. Y aquí aparece la gran paradoja de este tema. Lo que muchos llaman misterio de la muerte suele ser en realidad continuidad de la vida interior. Quien vivió con más lucidez tiende a atravesar mejor ese umbral. Quien vivió preso al apego, al miedo, al materialismo o a la negación, puede despertar en perturbación espiritual, todavía aferrado a la misma mente de antes. Por eso este video no hablará solo de espíritus que no entendieron que murieron. También hablará de personas que siguen vivas, pero continúan dormidas por dentro. Hasta el final, se verá qué es realmente la perturbación espiritual, por qué algunos espíritus permanecen confundidos, qué factores agravan ese estado, cómo actúa el amparo espiritual incluso en medio de la niebla, y sobre todo, qué lección práctica deja todo esto para quien todavía tiene tiempo de despertar aquí. Porque quizá la gran pregunta no sea solo por qué algunos no perciben que murieron, sino qué parte de la conciencia humana solo descubre la verdad cuando ya no puede fingir que nada cambió. Hay una verdad que inquieta a mucha gente, aunque casi nadie se atreva a formularla con todas sus letras. Morir no siempre significa comprender de inmediato que la muerte ocurrió. Desde la mirada espírita, el desencarne no funciona como un interruptor que apaga una realidad y enciende otra con total claridad. A veces, el espíritu atraviesa ese umbral envuelto todavía en su propia niebla mental, como quien despierta sobresaltado en una habitación oscura y tarda en reconocer dónde está. Y esos instantes en la vida espiritual pueden tener otro peso, otra textura, otra duración. Lo más impactante no es la muerte en sí, sino el estado de conciencia con que cada espíritu llega a ese momento. Hay quien parte con más serenidad interior, con más desapego, con más vida moral, con más preparación espiritual, y hay quien cruza todavía aferrado a los mismos miedos, a la misma rebeldía, al mismo materialismo, a la misma perturbación que cultivó durante años. Es como si el cuerpo cayera, pero la mente siguiera corriendo por el mismo pasillo de siempre, buscando las mismas puertas, llamando a las mismas personas, intentando sostener la misma rutina. Y ahí está lo desconcertante. El problema no siempre es haber muerto, sino no conseguir interpretar lo que ya ocurrió. En muchos relatos serios de la literatura espírita, el espíritu no aparece como alguien mágicamente iluminado apenas deja el cuerpo, sino como una conciencia que aún carga impresiones, automatismos y referencias de la vida material. Por eso, para algunos, la perturbación espiritual no es una invención emocional ni una metáfora poética. Es una consecuencia real del modo en que el alma vivió, sintió, pensó y se vinculó con la verdad. El desencarne revela mucho más de lo que la mayoría imagina, y no siempre de una manera cómoda. Existe una angustia silenciosa en esta idea,
porque toca algo muy humano. Imaginar a un espíritu que ya dejó el cuerpo, pero todavía no comprende del todo lo que le ocurrió. A muchas personas eso les provoca un escalofrío íntimo porque rompe la imagen simplista de que la muerte aclara todo automáticamente. No lo aclara todo siempre, no lo aclara al instante y no lo aclara del mismo modo para todos. En la doctrina espírita, la perturbación espiritual aparece justamente como ese estado de confusión en el que la conciencia sigue sintiendo, pensando y reaccionando, pero sin lograr situarse plenamente en su nueva condición. Lo que desde fuera podría parecer extraño, tiene una lógica moral y espiritual bastante profunda. El espíritu no se convierte en otro ser al desencarnar, sigue siendo él mismo, con su memoria, sus hábitos mentales, sus afectos, sus temores y su manera de interpretar la realidad. Por eso algunos intentan hablar con familiares como si aún estuvieran vivos. Otros se acercan a su casa, a su trabajo, a sus objetos o a sus rutinas y actúan como si algo estuviera fuera de lugar, sin captar todavía que el cambio ocurrió en ellos. Se parece a alguien que sueña intensamente y, dentro del sueño, cree que todo sigue normal, aunque pequeños detalles ya le estén diciendo que algo cambió. Y aquí conviene desmontar una idea dura pero necesaria. Eso no es un castigo automático ni una arbitrariedad divina. La perturbación espiritual no cae sobre el alma como un rayo caprichoso, sino que guarda relación con su mundo interior, con su grado de lucidez, con sus apegos, con sus negaciones y con la forma en que vivió antes del desencarne. En otras palabras, no es que el espíritu sea condenado a no entender. Muchas veces simplemente no tiene, en ese primer momento, recursos íntimos suficientes para aceptar la verdad con claridad. A partir de aquí, el recorrido se vuelve más claro y más profundo. Este tema no gira solo alrededor de una curiosidad sobre la vida después de la muerte, como si se tratara de una escena misteriosa para impresionar a nadie. Lo que se abre es algo mucho más serio. Entender qué es la perturbación espiritual, por qué ocurre, qué la intensifica y cómo ciertos espíritus permanecen presos a la misma mente de antes, aún después del desencarne. Y sí, eso también deja una lección práctica muy fuerte para los vivos, que a veces están más dormidos de lo que imaginan. Allan Kardec trató la perturbación espiritual con una sobriedad que impresiona precisamente porque no necesita adornos. En la visión espírita kardecista, el espíritu no sale del cuerpo convertido de inmediato en una conciencia totalmente lúcida, liviana y desapegada, como tantas veces imagina la mente humana. En muchos casos, despierta todavía bajo el peso de sus automatismos, de sus deseos, de sus temores y de las referencias que construyó durante la existencia material. Es como si cambiara de plano, sí, pero siguiera mirando todo con lentes viejos, empañados por la costumbre, por la ilusión y por la inercia psíquica. Una imagen ayuda mucho a entender esto. Piensa en alguien que despierta abruptamente de una anestesia o de un sueño muy profundo. Abre los ojos, escucha voces, percibe presencias, siente que algo ocurre, pero todavía no organiza las piezas con claridad. Sabe que existe, siente que continúa siendo el mismo, pero no comprende bien el contexto en el que está. Con ciertos espíritus ocurre algo semejante, guardando las debidas proporciones. Por eso algunos intentan volver a su casa, hablar con familiares, acercarse a sus objetos, conservar antiguas rutinas o incluso negar que el desencarne ya se consumó, porque mentalmente siguen operando con la lógica de la materia. La primera gran causa de la perturbación espiritual es más sencilla de entender de lo que parece, aunque sus consecuencias sean profundas. El espíritu sigue siendo él mismo. No se convierte en otra persona al desencarnar, no recibe una mente nueva, no gana automáticamente una visión elevada solo porque dejó el cuerpo.
Lleva consigo sus gustos, sus obsesiones, sus temores, su modo de pensar, sus hábitos emocionales y hasta su manera de leer la realidad. Por eso Allan Kardec insiste en una idea que a veces incomoda. La muerte cambia el estado, pero no opera un milagro instantáneo sobre la madurez del alma. Cuando una persona pasó la vida entera aferrada solo a lo material, es natural que en los primeros momentos después del desencarne siga interpretándolo todo con esa misma lógica. Si alguien vivía exclusivamente para el dinero, para el control, para la apariencia, para el cuerpo, para los bienes o para las rutinas externas, su conciencia puede seguir girando alrededor de esos mismos ejes. Un ejemplo muy humano ayuda. Hay personas que incluso después de jubilarse siguen despertando durante meses a la misma hora del trabajo, casi como si el cuerpo todavía obedeciera a una agenda que ya terminó. Pues bien, en escala espiritual, algo parecido puede ocurrir con más fuerza. La mente continúa obedeciendo a una estructura que ya no corresponde a la nueva realidad. Eso explica por qué algunos espíritus no perciben de inmediato que han muerto, no porque la verdad les sea escondida, sino porque siguen mirando el mundo desde dentro de una continuidad psicológica muy intensa. El yo, no transformado antes del desencarne, persiste después, con sus apegos, su visión estrecha y su dificultad para soltar lo que ya no puede retener. En varias páginas de El cielo y el infierno, esa lógica aparece con claridad. Cada alma recoge, en gran medida, una experiencia compatible con su propio estado íntimo, pero la continuidad de la mente no explica todo por sí sola. Existe un segundo factor, todavía más profundo, que intensifica la perturbación espiritual: el estado moral e interior con que el espíritu llega al desencarne. Porque una cosa es estar apegado a costumbres y referencias materiales. Otra, mucho más delicada, es cargar por dentro culpa, endurecimiento moral, rebeldía, vacío, miedo o un materialismo tan rígido que la propia conciencia ya no sabe cómo mirar más allá de lo visible. En esos casos, el problema no es solamente no darse cuenta de que murió, sino no tener estructura íntima para aceptar esa verdad cuando empieza a presentarse. Hay espíritus que sufren no porque Dios los abandone, sino porque pasaron demasiado tiempo abandonando su propia vida interior. Una persona puede haber sido muy eficiente por fuera, incluso muy admirada, y aún así haber cultivado por dentro una sequedad espiritual enorme, una especie de desierto emocional donde casi no hay oración sincera, examen de conciencia ni apertura al bien. Cuando llega el desencarne, esa alma no encuentra dentro de sí referencias de serenidad. Encuentra ansiedad, resistencia, negación o desorientación. Kardec lo sugiere con claridad. La lucidez del espíritu guarda relación con su condición moral, con su desapego y con su grado de afinidad con las realidades espirituales. La culpa también puede pesar muchísimo, y no solo esa culpa dramática de novela, sino la culpa silenciosa, acumulada y racionalizada durante años. A veces, el espíritu sabe, en lo más hondo, que traicionó la propia conciencia, que hirió, manipuló, endureció el corazón o vivió negando verdades que ya intuía. Esa carga puede crear una especie de opacidad interior, como si la mente evitara mirar de frente lo que ya comenzó a comprender. No basta con que la verdad esté delante del espíritu, necesita tener fuerzas morales para sostenerla sin colapsar, sin huir y sin maquillarla. El materialismo extremo también juega un papel importante en esa ceguera temporal. Quien vivió convencido de que la existencia se reducía al cuerpo, al placer, al éxito social o a lo que puede tocar con las manos, muchas veces queda espiritualmente desarmado cuando descubre que la conciencia continúa.
no porque sea castigado por pensar así, sino porque construyó toda su percepción sobre una base demasiado estrecha, incapaz de abarcar la realidad mayor. Y todavía está el sufrimiento íntimo, miedo crónico, desesperación, odio, resentimiento, vacío profundo, angustias prolongadas. Todo eso puede densificar la experiencia del espíritu, nublando su percepción y dificultando el despertar. Y aquí aparece una de las partes más consoladoras de toda esta enseñanza. La perturbación espiritual no significa abandono eterno. Desde la visión espírita, incluso cuando el espíritu está confundido, aturdido o aferrado a la antigua vida material, el amparo espiritual puede seguir actuando de maneras discretas, pacientes y profundamente misericordiosas. No siempre ese socorro ocurre de forma inmediata o espectacular. Muchas veces sucede de manera gradual, respetando el estado del espíritu, su capacidad de percepción y el tiempo necesario para que la conciencia soporte la verdad sin quebrarse aún más. Espíritus benevolentes, familiares desencarnados en mejores condiciones, equipos de asistencia y recursos de auxilio descritos en la literatura espírita participan, en muchos casos, de ese proceso de despertar lento. Obras como Obreros de la Vida Eterna y Liberación ayudan a imaginar que el rescate espiritual no es improvisado. Hay pedagogía, hay cuidado, hay observación del estado íntimo del espíritu y hay una especie de medicina moral aplicada con inmensa paciencia. A veces, el socorro llega por una presencia que transmite paz. Otras veces, por un desligamiento progresivo de las impresiones físicas. Otras, por la oración sincera de alguien encarnado que sirve como alivio, apoyo o punto de luz. Con el tiempo, con el auxilio adecuado y con cierta apertura interior, muchos espíritus comienzan a despertar de esa confusión. Van percibiendo poco a poco que la vida continúa, que la muerte no destruyó la conciencia y que el amor espiritual no dejó de actuar ni siquiera en medio de la niebla. Eso no borra automáticamente el sufrimiento ni elimina de golpe las consecuencias morales del pasado, pero muestra que la misericordia acompaña incluso a quien tarda en comprender. Llegados a este punto, la gran revelación ya puede decirse sin rodeos. La muerte no transforma mágicamente el alma. No vuelve sabio al ignorante, ni sereno al desesperado, ni desapegado al apegado, ni lúcido al que pasó la vida entera negando las realidades espirituales. El desencarne no fabrica virtudes de última hora, ni instala claridad automática donde antes había confusión moral. Lo que hace, en gran medida, es retirar una capa y dejar más expuesto aquello que el espíritu realmente cultivó dentro de sí. Entonces todo empieza a encajar. Algunos espíritus no perciben que han muerto porque todavía están presos al nivel de conciencia con que vivieron, a la mente que alimentaron, a los apegos que no trabajaron, a las negaciones que no quisieron enfrentar. La perturbación espiritual deja de parecer un misterio arbitrario y pasa a ser comprendida como una consecuencia coherente del mundo interior del alma. La muerte no engaña a nadie. Simplemente revela con más nitidez aquello que ya estaba en proceso desde antes. Y si la muerte no opera ese milagro instantáneo que tantos imaginan, entonces la preparación para la lucidez futura no empieza del otro lado, empieza aquí. Empieza en la forma de pensar, de sentir, de elegir, de orar, de revisar apegos, de educar la conciencia, de vivir con más verdad y menos autoengaño. Si esta verdad es real, entonces no sirve solo para pensar en los espíritus que ya desencarnaron, sirve sobre todo para despertar a los vivos. La preparación espiritual no comienza en el último suspiro, sino en la vida cotidiana, con menos apego ciego, más examen interior, más vida moral, más oración sincera y más coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Leer
El Evangelio según el Espiritismo, volver a el libro de los Espíritus, cultivar unos minutos de silencio antes de dormir, pedir lucidez y observar las propias reacciones, ya es, en muchos casos, un comienzo serio. No hace falta posar de santo. Hace falta empezar, aunque sea con torpeza, porque la conciencia también se educa paso a paso. Y ahora viene la parte más importante. ¿Qué hará esta persona con esta verdad mientras todavía respira, decide, ama, se equivoca y tiene tiempo de rectificar? Tal vez haya llegado la hora de preguntar, sin maquillaje espiritual y sin frases bonitas para impresionar a nadie. Si hoy ocurriera el desencarne, ¿esta conciencia estaría más cerca de la paz o de la confusión? ¿Está viviendo con más verdad o con más negación? ¿Con más apego o con más libertad interior? ¿Con más ruido mental o con más preparación espiritual? Si este mensaje tocó algo profundo por dentro, que no se quede solo en una emoción pasajera, que se transforme en vigilancia interior, en lectura edificante, en reforma íntima, en oración sincera y en una nueva manera de mirar la propia existencia. Y si quieres seguir aprendiendo sobre doctrina espírita, perturbación espiritual, vida después de la muerte, Allan Kardec y los grandes temas del alma con seriedad y profundidad, suscríbase al canal y active las notificaciones, porque hay verdades que consuelan, sí, pero también despiertan.